nos vamos a acordar que había hasta ahora la palabra ecuaciones. Fíjense, díganme si me ven que entro en el cuadro acá. Había la palabra ecuaciones, que apareció en nuestra vida en la escuela secundaria. Y aparecían cosas así, por ejemplo, 2x igual 16. Y te decían, esa es una ecuación. El doble de la edad de mi hermano es igual a 16, te decían a veces. ¿Te acuerdas de eso? Y te decían, escríbalo como una ecuación. Llame x a la edad de su hermano. ¿No? Y entonces vos decías, x es la edad de mi hermano en años. Entonces ahí queda bien determinado que es un número. No lo conozco, es un número que voy a querer conocer. Lo multiplico por 2 porque quiero buscar el doble de la edad de mi hermano. Y eso tiene que ser igual a 16. Y eso era una habilidad, poder escribir ecuaciones. A partir de ahora, estas ecuaciones, las de la escuela secundaria, las llamaremos algebraicas. Ecuaciones algebraicas. Algebraicas. Son ecuaciones que no se especializan en el cambio. ¿Sí? Acá no hay nada que cambie. Puede ser que haya algún fenómeno que cambie, pero no nos interesa al escribir esta ecuación. Es que yo le saqué una foto al DNI de mi hermano, determiné su edad, y sé que por 2 es 16 en este momento, no me importa el pasado, no me importa el futuro, no me importa tu pasado. Entonces, doble de x igual 16. Y después, una vez que adquiriste la habilidad de ser un traductor o una traductora de las ecuaciones en castellano, que son las que te dan el problema del libro, a ecuaciones escritas así, con X, dijiste, bueno, esto es matemática, hacer cuentas. ¿Ok? Y necesitas, te dijeron, resolverla. Resolvela. Entonces, ¿qué había en la resolución? Y había métodos para hallar la X. Pero antes, en algún momento, capaz que te dijeron, o no te lo dijeron, que hay un proceso previo que se llama verificación. Capaz que te dieron algún ejercicio que empieza con la palabra verificar o chequear. Cuando se trata de verificar, no necesitas métodos de resolución, porque no necesitas hallar soluciones. La solución candidata a solución te la dan y te dicen verifica que x igual 3 no es solución. ¿Qué hacías vos para verificar que x igual 3 no es solución? Lo reemplazás apropiadamente en la ecuación y ves que no se verifica, no se transforma en una igualdad. A ver, hagámoslo. 2 por 3 no es 16. O sea que lo puedo escribir así, igual 16, falso. 2 por 3 no es 16. Y después te decían, verifica que 8 es solución. Entonces ponías x igual 8, reemplazo 2 por 8 igual 16, verdadero. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con las ecuaciones algebraicas es verificar si un número dado es solución o no. Después tenías otras cosas. Por ejemplo, la misma palabra solución. ¿Qué significa solución? De una ecuación algebraica, porque te dijeron verificar que no es solución, verificar que sí es solución. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué significa la palabra solución? Solución de una ecuación algebraica es un valor numérico, un número, que reemplazado apropiadamente en la ecuación, la transforma en una igualdad verdadera. ¿Lo repito? Solución, x igual 8 es una solución de la ecuación de arriba. ¿Por qué? Porque reemplazado apropiadamente, es decir, donde dice x, pongo 8, transforma 2x igual 16 en una igualdad 2 por 8 igual 16 verdadera. Por el mismo motivo, 3 no es solución, porque no transforma. Al ser reemplazado apropiadamente, no transforma esta igualdad esta ecuación en una igualdad verdadera. ¿Está con eso? Primera idea. Entonces ya tenemos varias palabras. Ecuación algebraica. Verificación, solución. Hasta acá no dijimos nunca cómo se hace para hallar una solución de una ecuación que no conozco. ¿Estamos con esto? No dijimos cómo se hace. Hay métodos. El método clásico es lo que te enseñan cuando dicen, bueno, despejá. Despejás. ¿Qué haces? Lo que tenés que hacer es dejar la x sola de un lado. Por costumbre la dejamos del lado de la izquierda. En este caso es
multiplicar ambos lados de una igualdad por un medio no altera la igualdad. Sigue siendo igual. Eso ya lo vieron, ¿no? Multiplicar ambos lados. Ok, entonces 2 por un medio, 2x, igual a un medio por 16. 2 por un medio vale 1 y he despejado la x. Pero esto es un método de resolución. No hace falta saberlo para verificar. Entonces tenemos un nuevo verbo, resolver. Necesitamos entonces esas 4 palabras tenerlas en mente. Ecuaciones, soluciones, verificar, resolver. Son 4 cosas diferentes. ¿Se ve? ¿Estamos acá? Ecuaciones, soluciones, verificación o verificar, resolver. Vamos a ver qué pasa acá. Estas ecuaciones también son ecuaciones y también tienen soluciones, tienen métodos para verificar y métodos para resolver. Y también verificar es más fácil en general que resolver. ¿Estamos hasta acá? También hay acá. ¿En qué se distinguen estas de estas? ¿En qué se distinguen las diferenciales de las que son algebraicas? Tienen algunas diferencias importantes, pero antes de contarte matemáticamente cuál es la diferencia, te voy a contar históricamente lo que les pasó a la gente, brevemente, que empezó a hacer estudios de cosas que cambian con el tiempo o cambian relacionadamente entre sí. Ya habíamos estudiado en matemática A que nos interesaba estudiar funciones, ¿se acuerdan? Mediante la derivada. O sea, la herramienta para estudiar funciones en matemática A es la derivada, o sea, el cambio. Conocerás, si querés, el mandamiento fundamental de matemática A es, tú conocerás una función cuando sepas estudiar cómo cambia. O sea, cuando conozcas su derivada. Con la derivada tendrás la llave para abrir el mundo de estudio de función. Y eso hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Derivaban, puntos críticos, todo eso, y volvían a derivar, concavidad, ¿no? PI, ok, ¿se acuerdan? ¿No? Más o menos. Ok, entonces, ¿qué le pasó? Vamos a hablar de un señor llamado Newton. Escribió algo así. ¿Y qué dijo? De un modo particular, no lo dijo exactamente así, pero te dijo que si sobre una partícula la resultante de las fuerzas es F, entonces aparece una aceleración o cambio de velocidad. ¿Qué es la aceleración para Newton? El cambio de velocidad en el tiempo. Esta es una ecuación vectorial, tiene un montón de cositas que van a estudiar seguramente en física. No nos va a ocupar mucho ahora. Lo que me interesa es que fuerza igual masa por aceleración es una ecuación que contiene derivadas. En este caso, derivadas con respecto al tiempo. ¿Estamos con esto? Entonces, primera idea. Voy a tener una ecuación diferencial cuando en una ecuación aparezca al menos una derivada. ¿Estamos con esto? ¿Sí? En matemática A no les dijeron, pero apareció una ecuación diferencial. ¿Se acuerdan en el capítulo 5 cuando apareció una relación entre f de x y f' de x? Y dijeron que hay una clase de funciones donde la derivada de x es proporcional a x. ¿Se acuerdan de esa ecuación, capítulo 5? Después de parte de funciones circulares, abriendo... No se acuerdan. Si no se acuerdan, está todo bien. Bueno, les cuento, hay una cosa así. Capítulo 5 de matemática A. Veamos, ¿es una ecuación? Bueno, es una igualdad como esta. ¿Pero tiene derivadas? Sí, es una ecuación con derivadas. Por lo tanto, es una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar brevemente, por ejemplo, esta que está acá. Voy a dar un ejemplo y con eso voy a poner un parate, voy a identificar algunas de estas cosas que identifique acá, en el caso de fuerza igual masa por aceleración aplicada a un resorte que es apartado de su posición natural, o sea, estirado o comprimido.
¿Estamos? Entonces dibujo mi resorte. Una masa. Para simplificar, vamos a suponer que la masa tiene 1 kilogramo de masa. Con lo cual me voy a... Ya están viendo que M vale 1, ¿no? Más fácil la cuenta. Entonces ahora lo aparto de su posición de equilibrio. De su posición suelto. Lo estiro, por ejemplo. ¿Está? Si esta es mi posición, la voy a llamar posición x igual 0. Por lo tanto, lo aparté x metros. Vamos a suponer que positivo es para allá. ¿Sí? Si lo hubiera comprimido, x sería negativo, ¿no? Ok. Vamos a recordar que hay una ley, la ley del resorte, que se llama la ley de Hooke, que dice que todo sistema elástico, en este caso un resorte, es un elástico, cuando es apartado de su posición estirado o comprimido, apartado de su elongación natural, ¿qué hace el resorte? Reacciona ejerciendo una fuerza sobre la masa que es proporcional al estiramiento y opuesta a él. Vamos a suponer que K es la constante del resorte, es un número positivo. ¿Sí? ¿Sí? El resorte tiende a volver a su posición natural. Dentro de los límites elásticos, de los límites elásticos lo que significa es que no lo estiro mucho, porque si lo estiro más allá de lo que soporta, se deforma y no vuelve. Estamos dentro de los límites elásticos, ¿no? O sea, elástico es todo cuerpo que cuando vos lo perturbás, tiende a volverse en deformarse. Por ejemplo, una guitarra. Yo toco la guitarra, la estoy perturbando, pero cuando la suelto, la guitarra vuelve a su forma normal. No rompí la guitarra. ¿Se entiende esto? O toco el capó de un auto, el capó del auto levemente se mueve, pero cuando suelto el dedo, el capot vuelve a su posición normal. Todo eso es elástico. Pero un choque de dos autos no es elástico. Entonces, me muevo dentro de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le voy a aplicar, vamos a suponer para mayor sencillez, que K vale 1. ¿Sí? Tiene unidades K. Después van a ver que es Newton por metro, pero no nos interesan mucho las unidades por ahora. Vamos a combinar esta ecuación con esta ecuación. Vamos a, entonces, reconocer que masa por aceleración es masa por la derivada de la velocidad, pero a su vez la velocidad es la derivada de la posición. Por lo tanto, la aceleración es la derivada segunda de la función posición. ¿Estamos con esto? Bueno, entonces esto tiene que ser igual a esto. Si la única fuerza ejercida sobre la masa es la del resorte. ¿Estamos? ¿No hay otra fuerza? Esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, menos K por X igual a M por X segunda. Dijimos que masa es 1 kilo. La constante del resorte vale 1. Entonces me queda menos X igual X segunda. O, como suele escribirse, X segunda más X es igual a 0. He pasado todo para un lado. Pregunta, ¿es una ecuación? Sí. ¿Es una ecuación que tiene derivadas? Sí. Por lo tanto, no es una ecuación algebraica, sino que es una ecuación diferencial. Bueno, vamos a empezar a poner algunas palabritas que no están allá. Las ecuaciones diferenciales tienen orden. Orden. Las ecuaciones algebraicas no tienen orden. ¿Qué es el orden? Es el valor numérico del orden de la derivada mayor. En este caso, la derivada de mayor orden es esta. Es una derivada segunda. Por lo tanto, tiene orden 2. El orden de esta ecuación diferencial es 2, o diré que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué orden tiene esta ecuación diferencial? ¿Cuál es la derivada de mayor orden? 1. Tiene orden 1. O es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Ustedes dirán, profe, pero también en matemática A vimos, por ejemplo, cosas así. ¿Es una derivada? Sí. Yo podría tener una ecuación que tiene derivadas parciales.
¿Por qué hay derivadas parciales? Y porque acá, por ejemplo, f es una función de más de una variable, por eso hay derivadas parciales. Pero acá, f es una función de una variable. Y acá, x es la posición que en física depende del tiempo. O sea que acá, cuando digo x, puedo agregarle la información que acá no está escrita de que x es una función del tiempo y por lo tanto su derivada segunda también es una función del tiempo. Ahora le agregué la notación matemática de función. ¿Estamos? Entonces, cuando aparecen derivadas del primer módulo de matemática A, las derivadas totales, estoy trabajando con funciones de una variable, del primer módulo de mate A. Pero si estoy acá, estoy trabajando con funciones de más de una variable, del segundo módulo de mate A. ¿Se acuerdan de eso? Derivada parcial, derivada total. Vamos a distinguir con un nombre para saber de qué estamos hablando. Esta ecuación diferencial la llamaremos ecuación diferencial parcial. Y no vamos a trabajar con estas en este curso. Esta clase de ecuaciones diferenciales las llamaremos ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo voy a poner bien acá. Ordinarias. ¿Qué ordinarias? Vamos a trabajar con estas. Y vamos a desarrollar en estas 3 o 4 clases las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y no vamos a trabajar las de orden mayor. O sea que nos vamos a concentrar en esto que está acá. Voy a seguir con este ejemplo solo los efectos de identificar las palabritas, las 4 palabritas que están acá. En vez de ecuaciones algebraicas, esta es una ecuación diferencial. Y ahora me pregunto, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial? Es hallar la x. Pero la x ya no es más un valor numérico como acá. ¿Qué es la x ahora? Una función. Entonces, vamos a hacer una tablita, a ver si podemos. Entonces, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Cómo las distingo? Tienen derivadas. Y acá no hay derivadas. Segundo, cuando hablamos de soluciones, ¿qué es una solución? Para el mundo de las ecuaciones algebraicas dijimos números. Puede ser un número real, un número natural, puede ser que haya más de un número. ¿Una ecuación puede tener más de un número algebraica como solución? ¿Un número? ¿Cuántos números? 2 números reales, ¿no? ¿Podría tener infinitas soluciones? ¿Cuántas soluciones? 0, pi, 2pi, 3pi, menos pi, infinitas. Ok, una ecuación algebraica son números, uno o varios. ¿Podría ser que no tenga solución? ¿Real? Ok. Entonces, pero acá, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial? Lo dijeron recién. Funciones. Estamos buscando otra cosa. No queremos hallar números. Queremos hallar funciones. Ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Está? Bueno, ¿qué era verificar acá? Tomar un número, candidato a solución y reemplazarlo acá. Yo no te voy a dar acá en este curso métodos para resolver esto. Ya va a llegar a su tiempo, van a encontrar buenos métodos para resolver esto. Lo único que te voy a decir es que te propongo que, por ejemplo, x de t, te propongo que coseno de t es una solución. ¿Es cierto? ¿O no? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo verificar a ciencia cierta, sin ningún método de resolución, que esto es solución de esto, de esta ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar apropiadamente mi candidato acá. O sea que
donde dice x, pongo coseno de t. Igual 0. Ya reemplacé x más x de t, coseno de t, igual 0, igual 0. ¿Acá qué pongo? De la segunda. Ok, entonces tengo que derivar. Si x es coseno de t, x' es menos seno de t, ¿derivé bien? X segunda es menos coseno de t. Ok, ya tengo mi x segunda. Lo reemplazo acá. Menos coseno de t. ¿Es cierto? Para todo t, no te estoy preguntando si es cierto para algún t. Te pregunto si es cierto para todo t. Lo que te estoy preguntando es si del lado izquierdo del igual tengo la misma función que del lado derecho del igual. Es una igualdad de funciones. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Porque para cualquier t esto se cancela. ¿Estamos? Bien. Entonces, encontré una solución. No la encontré buscándola. Te la di y vos la verificaste. ¿Ah? ¿Es la única? ¿Hay más? Ok. ¿Qué otra se te ocurre? A ver. Propuesta 2. Seno de t. Esto decís que es x. Ok. Entonces acá en vez de coseno pongo seno. Y acá en vez de x pongo seno. Derivo coseno. Derivo menos seno de t. Pongo esto acá arriba. ¿Es cierto? Menos seno de t más seno de t. ¿Es cierto que es igual a 0? Ok, tengo dos soluciones. ¿Está? ¿Les parece? A ver, paremos un poco con la matemática. Volvamos a la física. ¿Les parece razonable que el resorte siga un seno? ¿Es razonable o no? ¿Es razonable? ¿Tiene sentido físico? Ok. No es solo matemática esta. Ok. Tenemos dos soluciones. ¿Son las únicas o hay más? ¿Qué otra más? A ver, decime. Coseno de t más 2. Probemos con... Voy a probar con coseno de t, lo pongo acá. Acá. X de t igual coseno de t más 2. ¿Sí? Bueno, probemos con más 2. Ok, derivada. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de t más 2? Seno de t. ¿Cuánto vale la derivada del seno de t? Derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Menos coseno de t. Ok. Entonces, donde dice x tengo que poner coseno de t más 2. Y donde dice x segunda tengo que poner menos coseno de t. ¿Así? X segunda es menos coseno de t, lo puse, más coseno de t, es coseno de t más 2, y se cancela esto con esto. ¿Es cierto? 2 igual 0. Entonces no, coseno de t más 2 no es una solución. No es solución. ¿Se entiende esto? Ok. Estamos todo en este momento estamos haciendo esto. Verificando. Ok. Pero coseno de t sí era solución. Acá el compañero propuso sumarle una constante y no funcionó. No es solución. Ok. ¿Qué otra solución? ¿No se le puede sumar? Ok. Menos coseno de t. Ok. Menos coseno de t. Sigamos. X' igual seno de t. La derivada del coseno es el menos seno con el menos más. X segunda igual coseno de t. Coseno de t, x segunda más. Menos coseno de t. Igual 0, ¿sí? Ok, entonces tenemos tres soluciones. Vamos a anotarlas acá. Entonces, soluciones tenemos coseno de t, primera solución. Seno de t, segunda solución. Menos coseno de t, tercera solución. Tenemos tres, ¿habrá más? ¿Cuál? O sea que yo, ¿a cuál la multiplico por una constante? Ajá. O sea que yo podría borrar esto y decir acá, multiplico, me decís, por una constante C1. A ver, veamos. C1 coseno de t. Derivada del coseno de t es
menos C1 seno de t. ¿Está bien? La derivada del coseno es el menos seno. C1, constante multiplicativa, sale afuera de la derivada. Ok. C1 menos C1 por derivada del seno es el coseno de t. Reemplazo menos C1 coseno de t más C1 coseno de t. ¿Yo? Ok, entonces C1 coseno de t es una solución. Tenemos ya infinitas soluciones. ¿Habrá más? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo sé que C1 coseno de t es una solución, seno de t es otra solución. Pregunto si habrá... Fíjense que el seno no es el coseno por C1. Esta de abajo no está contenida en las de arriba. ¿Habrá más? ¿Alguna más? ¿Cómo vamos de horario? ¿Quién da más? ¿9:15? Ok, entonces ya vamos terminando. Les propongo entonces que si yo multiplico por C2 al seno, también es solución. Y si yo lo sumo, tengo todas las soluciones posibles de esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos constantes indeterminadas. Tiene infinitas soluciones, tiene dos constantes. Luego vamos a estudiar esta y vamos a ver que tiene, por ser de primer orden, tiene una constante indeterminada. ¿No? Vamos a volver a matemática A. Vamos a volver a matemática A. Vamos a reemplazar esta por un número cualquiera, por ejemplo 2. Segundo ejemplo, le vamos a escribir a f' de x igual 2f de x, la vamos a escribir más compactamente con la letra y, pensando que ahí hay una función de x. Entonces, esta relación la vamos a escribir muchas veces así. Lo de arriba, así. ¿Pueden traducir de lo de arriba a lo de abajo? ¿Está bien? Pensando que y es f de x. ¿Está? En matemática vieron que esta clase de funciones son las funciones exponenciales. Entonces voy a utilizar mi método de verificación para ir chequeando a ver si le puedo pegar a cuál es la función exponencial que cumple esto. ¿Sí? Ustedes ya sabían que si yo pongo y igual a la x del matemática A, su derivada ¿cuál es? E a la x. Por lo tanto, resolviendo este sistema, me queda una ecuación diferencial. ¿No? Esto lo vieron en Mate A como la ecuación que cumplen, aunque no les dijeron que era una ecuación diferencial, pero les dijeron que esta propiedad es única para e a la x, no hay otra. ¿Sí? En realidad hay infinitas funciones, todas con una constante indeterminada. Si yo derivo esta, me pasa que es la misma, porque la constante se la fuera. Hay infinitas funciones que cumplen esta relación. Pero, volviendo esto acá, yo quiero que no sea esta, sino que sea esta. Te propongo, en orden al tiempo que nos queda, que... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Para que al derivar me baje un 2. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a la? ¿O x cuadrado? ¿Cuál sería? ¿Y a la 2x o x cuadrado? A ver, por ejemplo, probemos con esta. Derivo, regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? E a la 2x por derivada de 2x. O sea que y' cumple, que es y por 2. Ok, encontré una. Ya sabemos que, por ejemplo, si yo la multiplico por una constante indeterminada, hay infinitas. ¿Ah? Hay una familia de funciones, todas son constantes por e a la 2x. Todas son exponenciales, salvo el caso particular, hay una que no. ¿Cuál es la que no es exponencial de esta familia? Cuando... No, ¿cómo e a la 0? E a la x tiene que decir. Lo único que puedo tocar es c. Si c es 0, no te queda exponencial, ¿no? ¿Se ve que no? O sea, es una familia de exponenciales, ok, salvo una. Bueno.
¿Tiene cuántas constantes de indeterminadas? Una. Se me duerme. ¿Hay alguien que se me duerme? Una. ¿Qué orden tiene la ecuación diferencial? 1. Una constante indeterminada. ¿Qué orden tiene? 2. Dos constantes indeterminadas. ¿Estamos? Vamos a ponerle nombres. A esta expresión que voy a recuadrar en color verde, esto que está acá, I igual C por I a la 2X, lo llamaré solución general de I' igual 2I. Esto que está acá es una familia de funciones. Si yo las quiero graficar, no las puedo graficar todas. Elijo 3 o 4 valores para C. Son todas exponenciales decrecientes. Si C es positivo, me quedan cosas así. Puedo verificar que si X vale 0, Y vale C por E a la 0. O sea que este punto es el punto de coordenadas 0C. Y si C es negativo, este punto 0C está por acá. O sea que tengo una familia de exponenciales para C positivo crecientes, para C negativo la misma forma pero decreciente, ¿sí? No confundir, decreciente a veces se usa para las que tienden a 0 cuando X tiende a infinito. Entonces, estas o estas. Entonces, solución general de una ecuación diferencial. Solución general de una ecuación diferencial ordinaria. Paramos acá.